La vida de Sansón fue una vida que es triste de ver. Es bonita cuando podemos ver a Dios usando a Sansón, destruyendo a los enemigos, animando al pueblo, pero luego cuando él empieza a jugar con el pecado y luego cuando vemos que dejó que el pecado lo atara, después vemos que lo primero que pierde, ¿qué fue? Sus ojos, físicamente, porque ya había perdido algo más importante. Dice, él no sabía que Dios, el Espíritu de Dios se había ido. Podemos ir al Nuevo Testamento y Pablo nos dice que no contristemos el Espíritu Santo de Dios, que Él nos ha puesto, que nos ha dado. Entonces, recordando estas cosas, jugar con el pecado trae consecuencias. Como cristianos, no podemos jugar con el pecado. Porque si recordamos la vida de Sansón, fueron no una vez, pero fue una vez tras otra, y al final Dios se fue de la vida de Sansón. Hoy vamos a estar estudiando la vida de otro siervo de Dios, se llama Josué. Y Josué es un personaje diferente. ¿Hay alguno que se llama Josué aquí? ¿Ninguno? Bonito nombre, Josué. Josué, como siervo de Dios, fue un hombre que inspiró a la nación, al pueblo de Dios. Entonces, podemos ver en la vida de Josué algo muy diferente, algo que nos va a inspirar a nosotros. Así que les pido que oremos. Padre, pedimos tu bendición, Señor, para este estudio. Te rogamos, Señor, que así como usaste a este tu siervo, también tú puedas levantar siervos de estos jóvenes, Señor, aquí presentes. Señor, que tú los uses, tú los prepares, Señor, para que ellos también puedan servirte, Señor, con un corazón sincero, para que ellos puedan servirte, Señor, con una voluntad pronta para realizar la obra que tú tienes para cada uno, Señor. Yo te doy gracias, Padre. Bendice a cada joven, a cada adulto, Señor, cada persona que nos acompaña en este retiro, Señor. Cristo Jesús. Amén. Si tiene su Biblia, quiero que vayamos al libro de Josué. Y me gustaría hablar de todo el libro, pero solo me pidieron hablar de la persona de Josué, así que solo voy a dar una pequeña como introducción de lo que es el libro Josué. Es el primer libro en la Biblia que se escribe con el nombre de una persona, en este caso Josué. También el autor Josué, y en el periodo de tiempo debemos recordar y trasladarnos al tiempo de después de la muerte de Moisés. Para nosotros, para todos, es importante ver que cada libro en la Biblia tiene enseñanzas específicas. Génesis nos habla del principio. Éxodo nos habla de la salida de Egipto para ir a recibir la tierra prometida. Y ahora vamos a llegar aquí al libro de Josué. Y el libro de Josué, el tema de este libro es venciendo al enemigo en la batalla y aprendiendo a caminar en el Espíritu. Ese es
el libro. Entonces, como ese es el tema del libro, entonces vamos a ver la vida de Josué. ¿Quién era Josué? ¿De dónde salió Josué? Quizás sus padres fueron unos de los que cuando Moisés dijo a todo el pueblo, tienen que sacrificar un cordero y poner a la marca allí en el dintel de las puertas, ellos obedecieron. Quizás él estaba muy jovencito acá. Josué fue una persona que se acercó a un líder, al líder de su época, se llama Moisés. Y nosotros, ustedes como jóvenes, yo los animo a que miren a sus líderes. Que miren si sus líderes tienen la unción de Dios, del Espíritu Santo. Y si ustedes ven que estas personas tienen la unción de Dios, entonces sigan a este líder, aprendan de ellos, porque va a ser de gran bendición para su vida. No hay duda alguna que Josué aprendió mucho de Moisés. Ahora no los estoy mandando a seguir hombres, pero a estas personas para aprender de ellos, porque debemos seguir a Jesucristo siempre. Pero Dios ha puesto esos líderes ahí. ¿Para qué? Para que nos guíen. Josué va a ser el hombre que va a guiar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Si ustedes recuerdan, Josué era una persona joven que estaba siempre al lado de Moisés, siempre. Podemos leer la vida acerca de él, que estaba haciendo en el principio. Nos habla de él ayudando en la batalla, en la lucha contra la carne, contra Amalek. Y vemos que era un joven. Josué también era un hombre, primero se llamaba Oseas. Oseas. Y lo puede ver en Números. Oseas era un joven, era su nombre, y su nombre significa salvación. Oseas significa salvación. Pero Moisés decidió cambiarle el nombre y le puso el nombre de Josué, que quiere decir Jehová es salvación. Jehová es salvación. Ahora, es interesante porque el nombre de Josué, para nosotros, si lo tradujéramos a nuestros días, sería el nombre de Jesús. Jesús. Y para nosotros Jesús es salvación. Entonces, hay una gran diferencia. El libro de Josué, pero también la vida de Josué nos da una enseñanza. Siempre busque qué representa este libro, porque cada libro del Antiguo Testamento tiene una representación en el Nuevo. Entonces, Josué, uno podría decir, este libro, ¿con qué libro lo puedo comparar en el Nuevo Testamento? Y usted está mirando ahí rápido y los evangelios, ya, con el libro de Apocalipsis. Tiene mucho que ver con profecía, muchas cosas de lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Entonces, para nosotros es importante saber que este hombre Josué
es un líder que Dios está preparando, pero está bajo la autoridad ¿de quién? De Moisés. Yo sé que aquí hay muchos jovencitos y tal vez en su corazón dice, algún día seré un líder o un pastor o un misionero o algo así. Y está bien que tenga ese deseo de servir a Dios. Pero la recomendación es, si usted quiere ser esa persona, tiene que buscar a su líder, pastor o líder, y decirle a esa persona que ore por ti, pero usted se va a someter a la autoridad de esa persona. Porque si usted no aprende a someterse a la autoridad de su líder, nunca va a ser un buen líder, va a ser un líder mediocre. Y hay muchos así, muchos. Tengan cuidado contra esos que andan hablando mal de su pastor, de sus líderes. Si alguien viene a hablar mal de su pastor o de su líder, ¿sabe qué? Mándelo a orar. Dígale, ¿sabe qué, hermano? Yo creo que usted necesita ir a orar por su pastor o su líder. Pero es que le está haciendo las cosas mal. Ese no es su problema. Dios se va a encargar de sacarlo si está él haciendo las cosas mal. Su responsabilidad es someterse a su líder y orar por él. Y un día Dios te va a usar. Si no lo haces, no va a pasar. Entonces aquí encontramos que este Josué era una persona que servía a Moisés. Pero vemos que era una persona que hacía siempre las cosas al extremo, a lo máximo, daba lo mejor. Y Dios, lo interesante de todo esto es que Dios está viendo la vida de este hombre. Miremos qué dice la palabra en el capítulo 1. Dice ahí, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Y mire la palabra que sigue. ¿Qué dice? Servidor ¿de quién? De Moisés. Interesante porque hay otros pasajes, otros versículos que nos puede hablar acerca de esto, pero recordemos que ahora Josué, su nombre significa salvación, Jehová es salvación, pero también hay otros nombres para él o títulos que se le pueden dar de acuerdo al diccionario Strong, que sería libertador, salvador o socorrer. Y nosotros vemos qué es lo que él va a hacer. Él va a llevar al pueblo a la batalla, a la lucha, para conseguir la tierra que Dios les había dicho, ahí está. Era un hombre que era esforzado, según vemos ahí en Éxodo 17:9, si tiene su Biblia, dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Verso 10, e hizo Josué como le dijo Moisés. Importante estas cosas. Él hizo como le dijo Moisés. Y esto hay que tenerlo bien claro, porque a veces nuestros líderes nos dicen una cosa y terminamos haciendo otra.
Y dice, no, es que pensé que así era mejor. Es que usted es muy anticuado. Usted ya está viejito. Las cosas se hacen así. Cuidado. Moisés era viejito aquí ya. Tenía más de 80 años. Pero sin embargo, él hizo, dice, como le dijo Moisés. Importante esto. Ahora, él pudo haber dicho, Moisés, está loco, mira, yo estoy joven, yo tengo una vida por delante, usted ya está viejito, ¿por qué no va usted y le pone allá al pecho a los gigantes? Yo me quedo aquí, mejor yo oro por usted. Y si algo le pasa, yo me encargo de la iglesia, no se preocupe. ¿Sabe que hay personas que piensan así en nuestros días? Porque no se quieren someter. Aquí vemos que él se somete y dice, hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. En el versículo 13 leemos, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Este hombre era un guerrero. Ahora, alguien mencionó de estas personas que eran grandes. Y si usted se pone a leer el tamaño de estas personas, casi llegaban a los 5 metros. Imagínense, una persona de esa, yo creo que alcanza a llegar arriba al techo. No eran chiquitos. Y no era solo un grupo, habían varios. Cuando lees en la Biblia, busca. Y se va a dar cuenta que habían varios pueblos donde estas personas estaban y eran gigantes. Yo pienso que Leo es gigante. ¿Dónde está Leo? Allá está. Pero Leo se para al lado de uno de estos y queda como... Eran grandes. Cuando Moisés mandó al pueblo, a los espías, llegaron temblando, llegaron muertos de miedo. Eran gigantes. Nosotros parecíamos grillos o saltamontes, o no sé cómo lo llaman acá. Nos van a aplastar, decían ellos. ¿Qué dijo Josué y qué dijo Caleb? Si Dios está por nosotros, esos, entre más altos, más duro el golpe cuando caigan. Bueno, esa es mi versión. Ellos dijeron, pan comido. Buena la actitud, ¿cierto? Alguien habló hoy de actitudes. Porque su confianza no estaba en ellos, en su fuerza. ¿Cómo se va a comparar uno mis fuerzas con un gigante así? No hay cómo. Pero su fuerza estaba en que ellos confiaron en Jehová, en Dios. Para nosotros es importante esto. Yo solo quiero recordarles, no voy a cubrir todo el capítulo porque imposible, no alcanzo. Pero algunos versículos que te puede animar, que me pueden animar a mí también cuando leo esto, es que el tiempo llegó, Moisés ya tenía su edad bien avanzada, quizás andaba por los 120 años. ¿Alguien acá tiene 120 años? ¿No? ¿Ninguno de los jóvenes? Bueno, él andaba por ahí y era el tiempo de ser recogido con su pueblo. Ahora, ¿por qué es importante saber las diferencias? Moisés, ¿qué representa? La ley.
Josué representa el andar en el espíritu. Muy bien, están despiertos. Entonces, ¿por qué Moisés no fue capaz de meter al pueblo a la tierra prometida? ¿Por qué creen ustedes? Porque la ley no puede meter a nadie al cielo. La ley no podía meter a las personas a la tierra prometida, pero entonces los llevó hasta el borde, hasta la frontera. Hasta ahí llegó. Moisés no podía, porque Moisés representa la ley. Por la ley nadie puede ser salvo. Nadie. Entonces necesitábamos a otra persona. Y se llama Josué, que representa el caminar en el Espíritu. Él era el que iba a llevar a las personas a la tierra prometida. En nuestros días, ¿quién es ese Josué? Si traducimos su nombre, Jesús. Jesús es quien nos lleva en el Espíritu a las promesas de Dios, no la ley. Pablo lo deja bien claro cuando él dice que no es por obras. Cuando él le habla a la iglesia allí de Éfeso, no por obras. Cuando habla a los Gálatas, cuando los Gálatas se habían apartado del Espíritu y habían vuelto a hacer obras, él les dice: Gálatas insensatos, estaban en el Espíritu, ¿cómo es que han vuelto a los rudimentos de la ley? Entonces, es en el Espíritu. La lucha que tenemos es espiritual. Es constante, es diaria. Josué aquí dice que deshizo la carne a filo de espada. Me encanta porque usa términos que nosotros conocemos, ¿cierto? ¿Nombra la espada en el Nuevo Testamento? ¿Ah? ¿Qué dice? Que la palabra de Dios es como... también. Espada de dos filos. ¿Cómo vas a combatir tu carne? Espada de dos filos. Corta, penetra, llega hasta lo profundo del corazón. Y es la única forma que vamos a dominar la carne. Recuerden, también alguien compartió ayer, creo, que si tú siembras para la carne, vas a cosechar muerte, corrupción. Pero si es para el Espíritu, vida eterna. ¿Cuántos quieren la vida eterna? Mira, hay unos que no quieren. Si usted no quiere vida eterna, entonces quiere decir que quiere condenación eterna. Terrible. Porque va a pasar 1 millón, 2 millones, 1 trillón, 100 trillones. Sigue sumando de años separados sin Dios en un lugar que se llama infierno. Por eso es importante ahora luchar para poder obtener las promesas. Puede leer el libro de Hebreos capítulo 11 y mire todos los ejemplos que hay allí en el Antiguo Testamento. Y no eran solo viejitos, eran personas jóvenes también, como ustedes, que decidieron apartarse para servir a Dios. Alguien va a enseñar acerca de un joven, se llama Daniel, que dice que él propuso en su corazón apartarse para servir a Dios. Era jovencito, tenía como 17 años, 16 años. Y cuando leemos la vida de este hombre, al final tiene más de 85, 86 años y todavía está sirviendo a Dios.
está escribiendo, el libro de Daniel. Así que un adelanto para el hermano que va a compartir. No digo más porque se puede enojar. Aquí dice que Dios le habló a este joven cuando Moisés desaparece. Pero antes de seguir, todavía me queda un poquito de tiempo, es que dice, en Éxodo 17:14, mire lo importante de ese versículo. Cuando usted se somete, cuando usted obedece a sus líderes, siempre y cuando sean de acuerdo a la palabra de Dios, porque si están chuecos no hay que hacerlo. Pero aquí dice algo interesante, mira. Éxodo 17:14. Léanlo y lo marcan si quieren. Porque aquí me deja esto bien claro. Que Dios está observando ¿qué? Actitud. Alguien habló de actitud hoy. ¿Se acuerdan de la actitud? ¿O estaban dormidos? 17:14. Y Jehová dijo a Moisés, mira, ¿qué le dijo? Escribe esto para memoria en un libro y di ¿a quién? A Josué, mira. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Interesante. Porque Dios le está diciendo a Moisés acerca de su siervo Josué. Dile que esto es lo que voy a hacer, porque Dios vio cómo este joven entregó todo para destruir la carne. Amalek representa la carne. Siempre que escuche esa palabra en la Biblia, representa la carne. Entonces, aquí vemos que Dios estaba tomando nota de lo que estaba haciendo este joven. ¿Quién era el líder? Moisés. Pero mire, aquí está hablando de lo que hizo, la pelea que acababa de tener y cómo destruyó, y ahora le dice, dígale a él que voy a acabar con la carne. A mí esto me llamó mucho la atención. Que Dios no tenía por qué decirle eso a Moisés, ¿cierto? Pero él quería que que Josué se animara con estas palabras. En el capítulo 27 de Números 27, dice, versículo 16. Número 27, 16 dice, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación. ¿Quién está hablando aquí? Trasfondo, Moisés. Y él dice, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación. Mire quién está pidiendo. El líder, el pastor, por decir. Que sea Dios el que ponga a la persona que va a tomar el lugar de él. Mire, aquí dice, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos. Versículo 17. Que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Entonces, esto es lo que Moisés le está pidiendo a Dios, y Dios, ¿qué le responde? Puedes seguir leyendo el capítulo, pero también en Deuteronomio 1:38 dice,
Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Entonces Dios le dijo a él, este es la persona, Josué, porque él es una persona que tiene el Espíritu de Dios, que es valiente. Y acá dice él, en Deuteronomio dice que él es la persona. Entonces, cuando Dios va a poner a otro líder o alguien o una persona en el ministerio, ¿a quién usa para que tome a esa persona y la ponga en el ministerio? Al pastor. Hay aquí pastores y yo miro por ahí pastores. Ellos. Dios les dio la responsabilidad a ellos y ellos son los que van a decir, Señor, unge a la persona que debe estar aquí en el ministerio, y Dios le va a decir, le va a poner en su corazón, ponga a esta persona, pum, y la pones. Si el pastor no oró, es responsabilidad del pastor por haberlo puesto sin haber orado a Dios y puso a alguien que no era. Pero no es tu responsabilidad criticar al pastor por eso. Tu responsabilidad orar para que Dios le dé visión al pastor y no ponga personas que le van a hacer daño a la congregación. Aquí está bien claro. Dios le dice a Moisés, ponga a Josué. ¿Y qué hace Moisés? Lo tomaron. Si usted sigue leyendo el capítulo 27, dice que tomaron a Josué, luego vino el sacerdote y vino los ayudantes y lo ungieron y ya, y quedó como la persona que iba a seguir. Moisés se iba ya del escenario y sigue Josué. Ahora Dios ya sabe, aquí le dice Moisés ya no está. Ahora en el versículo 2 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo tu pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Vemos que ellos van a tener que pasar el Jordán. ¿Se acuerdan el río Jordán? ¿Qué pasaba? ¿Qué representa esto? El nuevo bautismo. Ya habían nacido del agua. ¿Cuándo? Cuando pasaron el Mar Rojo. Ahora van a ser bautizados. Misma figura del Antiguo Testamento la encontramos en el Nuevo Testamento. Recuerden, busquen las figuras en el Antiguo Testamento y tráigalas al Nuevo y miren qué representan. El Señor le dijo a Nicodemo que el que no naciere del agua y del Espíritu, esta persona no podía entrar en el reino de Dios. ¿Recuerdan? Nuevo nacimiento. Al cruzar por el Mar Rojo, nuevo nacimiento. Cruzar el Jordán, el bautismo. Y todos tenemos que pasar por lo mismo. Y un día vamos a estar en el lugar, en la tierra prometida. Ellos iban a tomar la tierra prometida. Pero antes de eso tenían que pasar por el bautismo. Para nosotros representa el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante esto? Jesús nació del Espíritu Santo, nos dice la palabra de Dios. Después lo vemos allá en el río otra vez, siendo bautizado con el Espíritu Santo cuando desciende sobre él. ¿Y qué hizo después de eso? Empezó su ministerio. Y Dios lo siguió usando aquí hasta su muerte. Para todos nosotros, ustedes que son jóvenes y un día estarán en el ministerio, estos pasos son importantes.
Porque Jesucristo no empezó el ministerio sin haber recibido el Espíritu Santo. Léanlo, está en los evangelios. Dice que después que recibió el Espíritu Santo, entonces vino la prueba, 40 días. Entonces, después de la prueba, llamó a sus discípulos y siguió. Es importante esto, todas estas cosas. Aquí Josué está haciendo lo mismo, ahora va a pasar el Jordán. Y después viene la prueba. ¿Quién está al otro lado esperándolo? ¿Ah? Los gigantes. Están ahí para aplastarlos. Pero si él va en sus fuerzas, los van a aplastar. Ellos tenían que ir llenos del Espíritu Santo para poder derrotar a esos gigantes. Josué es una persona que podemos aprender mucho, pero el tiempo corre, así que sigamos leyendo. Josué es escogido por Dios como sucesor de Moisés. Ahora Dios anima a Josué ¿cómo lo anima? Prometiéndole su ayuda y protección para hacer la obra que le estaba dando. La obra que Dios le estaba entregando a Josué no era una obra chica, era gigante. Habían gigantes al otro lado. Era fuerte, tenían que ir a pelear. Y fueron muchos años de este hombre peleando. Aquí dice en verso 4, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Ahora, si ustedes ven, los límites que Dios les está dando son límites que van a pasar, o sea, son hasta todo el territorio que hoy conocemos. Está Irak en esa región. Toda esa parte era de ellos. Dios se lo entregó. Se cree que Dios les entregó a ellos más de 300,000 millas cuadradas. Y ellos solo tomaron 30,000 millas cuadradas, el 10%. Como cristianos, Dios nos quiere bendecir 100% y nosotros, por pereza, por miedo, por desidia tal vez, agarramos solo el 10%. Otros el 5%. Pero mira lo que Dios le dice a Josué en el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Tremenda promesa. Todos los días de tu vida. ¿Cuántos años vivió él? 110. Ya, bien. 110. Se cree que él andaba por ahí por los 80 años ya. Y vemos que todo el tiempo fue un tiempo de lucha. Era un guerrero de Dios. Era un soldado de Dios. He escuchado en la iglesia mucho que dicen, yo soy soldado de Jesucristo. No lo saludó la hermana. Me voy de la iglesia, aquí nadie me quiere. Digo, ¿qué soldado? Imagine que viniera un gigante de esos. Le hiciera, ¿se muere? Aquí el Señor le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Oh, qué promesas tan hermosas.
Versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Entonces vemos aquí que Dios anima a Josué para que sea fuerte y valiente. ¿Qué es ser valiente? Él tenía que primero ir a enfrentar a estos gigantes. Y si él era un cobarde, ¿qué iba a hacer? Se iba a ir pero a la carrera para Egipto. Y todo el pueblo detrás de él. Imagínense la estampida. Porque él había sido escogido para ser el líder. Entonces tenía que ser valiente. ¿Quién le daba esa valentía? Dios. También la responsabilidad que él recibe. Porque hay mucha gente que no está de acuerdo. Yo le digo, tome esto. No, porque yo quiero aquello. Porque a él se la dio y a mí no. Y se agarran ahí a pelear. Y él tenía que tomar. Esto es punto. Lo recibe, lo toma, lo deja. Pero tenía que tomar decisiones y no flaquear. Ser firme. Entonces, la idea aquí es que Dios le dice a él que tiene que esforzarse. Esforzarse quiere decir ser fuerte, pero también quiere decir conquistar. Y era lo que él tenía que hacer. Valiente quiere decir alguien que está alerta. Él tenía que estar alerta. Los gigantes lo querían destruir. Porque era el enemigo para ellos. Estar alerta, estar de pie, estar firme y también animar. Todo eso quiere decir esa palabra. Y así debe ser un líder. Así debe ser un cristiano. Todos ustedes, aunque no lo quieran aceptar, son líderes ante el mundo. Dios te llamó. Dios te puso para que seas una luz en este mundo en tinieblas. El tiempo se me acaba, pero quiero leerles un versículo más. El versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Otra vez la misma petición. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si quieren anotar estos versículos en sus notas, las palabras que Dios le dio a Josué también las encontramos para nosotros en la Biblia, en otros pasajes. Nadie te podrá hacer frente, Romanos capítulo 8, versículo 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Tenemos las de ganar. El segundo dice, estaré contigo. En Juan capítulo 14, versículo 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que Él promete estar siempre con nosotros. Y tercero dice, no te dejaré. Mateo 28, 20 dice el Señor, hablándole a los discípulos de ir a hacer, que vayan a enseñar y a hacer discípulos. En la parte final dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vemos las mismas promesas. La otra, ni te desampararé. ¿Dónde lo encontramos? Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el versículo 10 en adelante, vemos que Él organiza al pueblo y les dice lo que van a hacer y el pueblo dice, te seguiremos.
Tremendo. Esto es solo una pequeña introducción a lo que es la vida de un líder, de un siervo, de alguien que no escatimó de su tiempo para servir a Dios. Yo los animo a que lean el libro de Josué. Es hermoso, porque vemos allí en este libro que aunque ellos tenían que hacer su parte, Dios era el que estaba peleando por ellos y dándoles la victoria. Y Dios lo está haciendo en nuestros días. La palabra nos dice, en Cristo somos más que vencedores. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de este hombre, Josué. Cómo nos inspira, Señor. Te pido por los jóvenes que están aquí en esta mañana, Señor, que también tú derrames tu Espíritu Santo sobre ellos, Señor. Sobre todos nosotros. Que tú levantes líderes, personas que tengan el temor tuyo en sus vidas, Señor, para hacer tu obra, Padre. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.